Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de cine, de leyendas, de ladrones internacionales chilenos, de mitos y realidades. Lo hacemos a través de la película Otro Sol, que se acaba de presentar en la primera edición del CLAP, el Festival de Cine Latinoamericano de París. Hoy recibimos al director de esta original cinta que viaja entre la ficción y el documental, el director chileno Francisco Rodríguez Teare. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted es cineasta, estudió en Santiago de Chile y también en Francia. De hecho, vive entre Santiago y París. Ha hecho varios cortometrajes y mediometrajes, Gois, Una luna de hierro y Appel Téléphonique, entre otros. Ha participado en festivales internacionales de todo el mundo de cine, pero también en circuitos de arte contemporáneo y ha recibido premios en el Festival de Cine de Valdivia, en Chile, y también en el Festival de Punto de Vista en España. Y en 2020, el Festival Internacional de Marsella, aquí en Francia, le dedicó una monografía a sus películas y vídeos. Otro Sol es su primer largometraje y en él investiga la historia de un ladrón chileno, Alberto Candia, que habría robado los tesoros de la Catedral de Cádiz en 1978. La trama se sitúa en la actualidad, en el desierto de Atacama y también en Cádiz, en España. Resúmanos un poquito de qué se trata Otro Sol. Se trata de reconstruir archivos del pasado, de filmar ciertos territorios como el desierto de Atacama y Cádiz, y de mezclar la realidad o las experiencias de ciertas personas con archivos de justicia, que es algo que hace un tiempo que vengo trabajando. Me interesa mucho escarbar en archivos de justicia y considerarlos materia disponible para poder hacer adaptaciones cinematográficas, como quien hace adaptaciones de libros. La historia empieza con un buscador de oro que cuenta a cámara que le está enseñando a su sobrino la profesión de buscador de oro y en un momento dice esto. ¿Qué es lo que hacen? Estos cerros están llenos de tragedia. Donde hay oro hay tragedia. Aquí han ocurrido muchas cosas. El cerro está lleno de gente así que se han pillado y lo han dejado tirado. Estos cerros están llenos de tragedias, donde hay oro hay tragedia, dice el buscador de oro, está lleno de cuerpos que se han dejado tirados. Unas frases que indican ya un poco el tono, ¿no? Que tendrá la película, que anuncia como una tierra donde se esconden muertos, secretos, ladrones, criminales. ¿Cómo se le ocurrió hacer este largometraje, indagar sobre la historia de este ladrón chileno, Alberto Candia, que no sabemos muy bien si existió, ¿no? Alberto Candia. Alberto Candia hay mucho, yo creo, y es un personaje compuesto de muchos personajes. La idea inicial, si voy como al inicio, es... hay un mito muy local en Chile que es el de los lanzas internacionales. Hay libros que se llaman Lanza Internacional, hay una banda de música incluso que tiene ese nombre. Y cuando uno le dice a un chileno un lanza internacional, todos entendemos de qué estamos hablando. Es una persona que se dedica al robo, hurto, afuera de Chile, generalmente en Europa o Estados Unidos. Yo pensaba o tenía la idea de que era o sea, a mí me interesaba mucho indagar en por qué pensamos que tenemos los mejores ladrones, porque también el mito del lance internacional trae eso, trae la idea de que tenemos los mejores ladrones al internacional. Y eso siempre genera una suerte de orgullo, pero también vergüenza por parte de las personas en Chile. Entonces yo pensaba que era un mito muy, muy local y yo me decía, ¿cómo va a ser que un país con 17 millones de habitantes tiene los mejores ladrones Del mundo. del mundo? Em, y el punto de inflexión fue cuando me doy cuenta que en diarios ingleses, holandeses, australianos, se confirmaba el mito. Entonces no era solo, Una leyenda no urbana era solo una chilena. leyenda Mm, local, mm. no era solo
Claro, un mito construido solo en Chile. Lo confirma la policía de Scotland Yard y ahí dije, bueno, aquí tiene que haber algo y lo que me interesaba era entender, buscar la fuente. Después, conociendo a personajes o personas que entrevisté, se me olvidó esa pregunta inicial y en algún momento, teniendo una conversación con uno de los personajes, me di cuenta que tiene una razón histórica. Y es que durante los años 70, el dictador Pinochet quería a todo costo controlar el tráfico de pasta base y cocaína en todo el territorio nacional. El mayor traficante chileno se llama Augusto Pinochet y es lo que llamamos la cocaína negra de Pinochet. Entonces, cualquier persona que estuviera relacionada de forma directa o cercana con un delito menor, no era juzgado, no se le preguntaba nada, se le torturaba directamente. Eso hizo que toda una generación de ladrones o personas que se dedican al hurto tuvieran que irse a países donde podían ejercer su oficio sin que se les torturara. Y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y durante los años 90, 80, 90, 2000, hay una gran, digamos, comunidad de ladrones chilenos a nivel internacional, con técnicas muy desarrolladas de robo muy complejas. Este largometraje a veces parece ficción, a veces parece que estemos ante un documental. Yo confieso que fui a mirar por Google si el ladrón Candy había existido o no. ¿Es un documental o es una ficción? La gente que habla en este largometraje dice la verdad, cuenta sus propias experiencias La verdad, o su verdad. no sé, imagina el ejercicio de, porque para mí, por ejemplo, es muy em, importante los alias, el hecho de que una persona porte alias. Imagínate, yo voy por la vida con ni siquiera 10 pasaportes falsos, voy con un pasaporte falso que dice yo me llamo Dino Franco Romanati. Pero tengo un acento, hablo italiano, tengo un acento en italiano, la gente se pregunta por qué me llamo así, por qué tengo un acento en italiano, y yo empiezo a construirme una Identidad. identidad y voy caminando por la calle imaginándome que soy otra persona. Eso produce mucho vértigo y al punto en que yo mismo puedo empezar a confundir mis propias realidades y mis propias biografías en función de, mm, de mi ficción o de mi mito propio. Em, a mí en la escuela de cine me acuerdo que nos decían que un documental es la promesa de que lo que está viendo el espectador es el mundo re- que yo como espectador y los personajes de la película vivimos en el mismo mundo, cohabitamos en el mismo mundo. Solo que en el caso de esta película, eso se fractura cuando quiero hacer una adaptación de archivos judiciales. Y la pregunta de si un archivo judicial es real o no, es la pregunta, quizá una de las preguntas fundamentales de la película. ¿Qué tanto hay de verdad en un testimonio judicial? Pues que es uno de los ejes de la película, ¿no? Porque se va oyendo una voz que va leyendo archivos judiciales, policiales. La muerte es algo que le interesa mucho em, y de hecho en la película representa un cadáver con una oreja, ¿no? Solo una oreja. Me ha parecido como muy daliniano. No sé si pensó en esto o no, pero ver una oreja sola, ¿no? En el suelo. No, la oreja viene de una historia que cuenta uno de los Mm. personajes, que cuenta que Teresa, su mamá, le cortó la oreja a este famoso Alberto Candia. Pero la Eh, imagen es como muy daliniana. sí, puede ser, no, o sea, No, sí, sí, no, no estaba pensando en Dalí, no. seguro, no, 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 no. Era solo en base a esta historia. Bueno, igual una oreja es una parte muy extraña del cuerpo, Mm. es muy atractiva. Y sobre todo esta oreja que se va moviendo de un lugar a otro. O sea, aparece en el principio de la película cerca del mar y después al final de la película aparece en un río, en las montañas, o sea, en un lugar que no tiene nada que ver. ¿Cuáles son sus influencias? Porque hay algo de Em, surrealismo también en esa oreja que se va moviendo. Poesía latinoamericana Mm, en su mayoría. mm,
cuando estaba escribiendo esta película estaba leyendo mucho un libro que se llama Zurita, de Raúl Zurita. Una obra de poesía narrativa surrealista por momentos sobre el desierto de Atacama y sobre cuerpos o sea, cuerpos encontrados en el desierto de Atacama también. Estaba leyendo a Blanca Varela, que es una poeta peruana que me encanta, del siglo XX. Y de ahí viene el título Y de ahí viene el título. de la Otro sol, película, de un poema de Blanca Varela. de un poema de Varela. ¿Qué tiene entre manos? Porque nos ha impresionado mucho esta película, nos gustaría ver más cosas y tal vez me comentaba antes que igual tendríamos más noticias de estos personajes, pero sé que tiene cortometrajes también en postproducción. Cuéntenos cuáles son sus proyectos que tiene entre manos. Cortometrajes sí, más que cortometrajes, gestos, pequeñas cosas que he filmado solo o con equipo muy reducido, con amigos. Uno se llama Octubre al Mediodía y medio que son conversaciones alrededor de la Revolución de Octubre en Chile, que tuvo lugar. Em, y proyectos de largometraje, claro, hay uno que esperamos filmar de aquí a 1 o 2 años, también cerca del desierto de Atacama, en la ciudad de Antofagasta, y puede que hayan algunos de los mismos personajes, sí, en vista de que son buenos actores. Bueno, Otro Sol se ha presentado en el Festival de Cine Latinoamericano de París, era su primera edición. ¿Cuál fue la acogida del público? Bien, lindo festival. Por fin París tiene un festival, ¿no? De cine Sí, latinoamericano. sí. Y una programación muy ecléctica, pero bien organizada, un público fiel, no, muy lindo. O sea, es como un panorama, o sea, las películas que yo fui a ver, era un panorama bastante interesante y diverso del continente. Sí. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias, le deseamos muchísimo éxito. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.